insumos energéticos la semana pasada y para eso ustedes de forma grupal trabajaron diferentes ingredientes. Los que vamos a revisar aquí dentro de estos insumos energéticos van a ser los clásicos, arroz, trigo, granos, ¿sí? Dentro de lo que ustedes revisaron no estaba maíz, no estaba arroz, estaban otros productos, por ejemplo, la harina de galleta. ¿De dónde resulta la harina de galleta, por ejemplo? Son los diferentes productos que están a punto de caducar. A punto de caducar, se sacan de las góndolas, de las estantes, de las bodegas, de las tiendas. ¿Para qué? Para que ya no puedan ser utilizados o comercializados para consumo humano, sino que por el contrario, ¿no? Los retiramos, pero no se eliminan. Estos nuevamente se vuelven a unir los diferentes productos y se utilizan en alimentación animal. Sí, porque ellos tienen, si bien es cierto, nosotros no lo podemos utilizar, pero los animales, algunos animales sí tienen la capacidad para poder utilizarlos. Y galletas, pan, panetones y diferentes productos de panadería, pues son básicamente elaborados a base de trigo. Es harina de trigo, es un carbohidrato muy soluble, correcto, es almidón y eso es energía. Entonces, en el tema de la alimentación animal hay muchos insumos que se utilizan no como clásicos, maíz, arroz, avena, sino también sus subproductos y productos elaborados a base de estos que ya no son utilizados para la alimentación humana. ¿Correcto? Entonces, los que pusieron fueron insumos, no los clásicos los vamos a revisar aquí. Y lo mismo ha sucedido, porque ahora también lo vamos a ver en la exposición de insumos proteicos, los ingredientes que han trabajado sus compañeros, pues no es soya, que es lo que vamos a ver aquí, que estamos utilizando en la formulación, ¿no? Torta de soya. Son otros insumos, para que vean de que los ingredientes no solamente son maíz, arroz, energético, no, maíz, arroz y aceite, sino que hay más ingredientes y dentro de las tablas FEDNAP ustedes han visto que hay muchos ingredientes posibles de utilizar en la formulación de alimentos. Entonces, en este PPT los ingredientes están categorizados dentro del grupo de, por ejemplo, granos. Granos de cereales como cuáles: avena, arroz, correcto, trigo, sorgo, centeno. Y en este caso también estamos incluyendo los subproductos de esos granos, ¿sí? Los subproductos de esos granos, por ejemplo, ¿no? Permítame solamente pasar unos minutos, voy a adelantarlo para que podamos entender esto de los subproductos, ¿no? Por ejemplo, este es el grano de trigo. Cuando uno abre el empaque de la harina de trigo para repostería, ¿no? Lo que encuentran es todo blanco, ¿no? Todo blanco es el almidón, esto de aquí. Pero para que la industria pueda empacar todo blanco, la harina, al grano correcto cosechado, hay que retirarle las capas externas. Primero la cáscara, que es más gruesa. Debajo de la cáscara no aparece todo blanco, aparecen otras capas de color también marrón clarito, ¿sí? Que corresponden a las capas pegadas a la cáscara. Esto sigue siendo fibra. Y debajo de estos no hay una sola capita, sino varias capas delgadas, correcto, de fibra. Si ustedes han visto el salvado de trigo, no es de color blanco, es de un marrón clarito que corresponde a estas capitas. Y al momento de retirar estas capitas, es un subproducto, no es el producto principal, es un subproducto. ¿De dónde? De la molienda del trigo. Por eso que les decía cuando veíamos en la práctica de la formulación de la semana pasada, el producto técnicamente se denomina subproducto de trigo, más conocido como afrecho de trigo. Si uno va a comprar en las diferentes tiendas donde venden estos productos para animales, está como afrecho, ¿sí? Afrecho, simplemente ni siquiera afrecho de trigo, afrecho. Pero ese puede venir del grano de trigo, del grano de avena, del grano de cebada, ¿correcto? Entonces son subproductos. En este caso, si es trigo, subproducto de trigo. ¿Sí? Voy retirando cada una de estas, más marrón, marrón, me voy acercando a la parte almidonosa y de repente la última capita será pues un poquito de marrón, un poquito de blanco. Entonces ahí ya no será un subproducto de trigo. Todo esto es subproducto de trigo, de este color. Cuando ya tengo esta capita media marrón y media blanquita, ya serán las harinillas. No es harina, sino harinillas, aflechillos. Aflechillo, la capa más externa cercana a la cáscara. Harinillas ya tienen más componente blanco que este componente fibroso. Entonces, esos son los subproductos, ¿sí? A eso nos referimos cuando colocamos aquí los granos y sus subproductos de estos granos. Dentro de estos alimentos energéticos tenemos evidentemente las grasas y aceites. Aceites vegetales es el que estamos utilizando en la formulación, ¿no? Aceite de soya, puede ser aceite de algodón, aceite de girasol, son aceites. Y podemos también usar grasas, ¿no? Que ya son más sólidas al medio ambiente, grasas vegetales o animales.
Y luego también hemos colocado los subproductos de la industria azucarera. Nosotros producimos caña de azúcar, sí, en cantidades suficientes para autoabastecernos de azúcar. En este proceso de obtener el azúcar de color blanca, el azúcar de color marrón, correcto, imagínense pues la caña, el producto vegetal caña, correcto, de azúcar, eso finalmente va a través de varios procesos, vamos a obtener el azúcar que utilizamos, ¿sí? Ya de forma en gránulos, ya sea blanco o de color marroncito. Pero para llegar a eso, ¿qué hemos tenido que hacer con la planta? Diferentes procesos. Sacado de la parte externa, correcto, a la parte interna, empezar a procesarla hasta llegar al azúcar, porque al final es azúcar. Sí, y en esos procesos también, al igual como el grano, se generan subproductos. Algunos para consumo humano, como la chancaca, por ejemplo, para repostería, y otros como la melaza de caña, ¿sí? Melaza de caña de azúcar, que es como la miel de abeja en esa contextura, pero más oscura, ¿sí? Entonces, esos son los productos que nosotros vamos rápidamente a revisar aquí, porque algunos, como los controles de calidad, los hemos ido mencionando también durante las exposiciones de la semana pasada. Entonces, dentro de los granos de cereales, correcto, tenemos aquellos que nos van a proporcionar básicamente, ya he mencionado, el almidón. Sí, el almidón. Al ser un componente energético, no es proteico, correcto, tiene muy poquitos aminoácidos, pero el maíz tiene cuánto de proteína, 7, 8%, y ahí puede haber algunos aminoácidos. ¿Sí? Y dentro de ese grupo de aminoácidos, los granos en general son deficientes en lisina. Tienen poquita lisina. A diferencia de los proteicos, que vamos a verlo más adelante, los proteicos tienen bastante lisina. Tiene mucha lisina. La soya tiene bastante lisina. El maíz tiene poquita lisina. La soya tiene bastante lisina. Correcto, pero como se obtiene por procesos térmicos, muchas veces la lisina tiende a reducirse o a afectarse. Y un control de calidad para proteicos es disponibilidad de lisina. ¿Sí? Ahora, estos granos también, si lo queremos relacionar con lo que ya hemos visto en tema de minerales, los vegetales tienen mucho fósforo, pero muchos están de forma fítica, unidos al ácido fítico. ¿Sí? Muy pocos se utiliza, menos de la mitad. ¿Correcto? Entonces son básicamente almidón, fuente de energía, ¿correcto? Vamos a poner así para poder ver todo el texto. Aquí está el maíz, es grano de maíz amarillo duro. Amarillo por la coloración, correcto, tiene xantófilas, que da coloración natural a muchos productos. Si se le da a aves, la piel de los aves tienden a tener esta coloración porque básicamente son maíz. Cuando ustedes han formulado, entra bastante maíz, ¿no? En la práctica era bastante maíz, más del 50%. En el caso de, mm, de aves de postura, el huevo, la yema, tiene esta coloración. Las patitas de las aves tienen esta coloración, que tienen las xantófilas, es el pigmento natural. ¿Ok? Pero este maíz es duro porque está seco, ¿sí? Está seco, tiene que ser lo suficientemente seco para poder almacenarlo. Si viene con mucha humedad, esto tiende a honguearse, y ese es el primer tema de punto de control. Yo puedo comprar el producto, ¿correcto? Llega bien, pero si tiene mucha humedad, como les decía, uno no compra 1 kilo, ni 2 kilos, ni 100 kilos, compra toneladas y las va almacenando. Yo los guardo, los almaceno, pero si tiene mucha humedad, eso se deteriora. ¿Qué va a suceder con eso si tiene mucha humedad? ¿Sí? Se va a honguear, que está por aquí. Y ese es uno de los temas de control de calidad. Primero, para todos los ingredientes que ingresan, en general, todos los granos, el primer control de calidad que ingresa a la planta de alimentos, o cuando voy a elaborar el alimento, es el tema de los granos, aquí con la humedad. ¿Sí? Mucha humedad, aparecen hongos. Y muchas veces ni siquiera lo vemos. Son muy pequeñitos, están en la parte interna. Lo guardo, empiezan a crecer, proliferan y ya se deteriora todo el lote de maíz. ¿Correcto? ¿Cuánto debería de tener humedad? De humedad menos de 15%. Normalmente las tablas aparecen 8, 9, porque es un maíz bastante seco. Quienes han comprado maíz para pollos, por ejemplo, está bien seco. Y si está seco, está duro. ¿Ok? Ya hemos mencionado las xantófilas, ¿sí? Que da coloración natural. Y acá podemos ver el tema de las energías. Los granos, miren, maíz, trigo, avena, cebada, arroz, sorgo, centeno. Los valores de energía son altos. Sí, los valores de energía son altos, tienen poquita proteína. Para considerarse un insumo proteico, tiene que tener más de 20% de proteína. Más de 20 de proteína. Estos no llegan, por eso son energéticos, tienen mucho extracto libre de nitrógeno. Y para ver quién tiene más o menos energía, siempre guíense por el tema de fibra. Mientras más fibra haya, menos energía tendrá. Si un producto tiene un alto contenido de fibra, tiene menos energía.
Las plantas son fibrosas, las hojas y tallos. Ahí hay poquita energía. La fibra para los forrajes tienen 30, 40, 50%. Los granos, perdón, los granos no, ¿sí? Los granos no tienen mucha fibra. El arroz, uno no consume arroz blanco, ya tal como lo conocemos, para obtener fibra. Miren cuánta fibra tiene, 2%. Uno no consume, pues, harina de trigo para obtener fibra, tiene 2%. Uno consume harina de trigo, perdón, por la energía. Lo mismo con este maíz, ¿no? Si regreso a la vista anterior, acá no hay fibra, miren estos granitos, puro almidón. Sí, acá fibra habrá poquito, 3%, por la cáscara delgadita, ¿no? Que cubre a este grano. Son básicamente energía, pero dentro de todos los granos no es que todos tengan el mismo valor de energía, ¿no? Tienen diferentes valores de fibra, diferentes valores de proteína, bajos, pero diferentes, pero no todos tienen el mismo valor. Yo puedo decir que tienen alrededor de aproximadamente, en promedio, pero no todos tienen el mismo valor. El que tiene menos valor, fíjense aquí, es la avena. Aquí, fíjense, la avena. Y la avena tiene el menor valor, 2,6 si lo comparo con todos los demás. Es el que tiene menos valor y eso es básicamente porque si me fijo en la fibra, la avena es el que tiene más fibra dentro de estos granos. ¿Sí? Dentro de estos granos el que tiene menos valor energético es la avena porque es el que tiene mayor contenido de fibra. ¿Sí? Eso siempre es una regla general. A más fibra, menos energía. Entonces, este grano se utiliza mucho, aquí está, fíjense, en la planta, está dentro de la planta, se sembró, creció, le salieron granitos en la mazorca, yo lo dejo de proporcionar agua, ya no le doy, cuando ya está toda la mazorca completa, ya no le echo agua, ¿correcto? Y esto se va a secar aquí, se seca en la planta, se secan las hojas y la mazorca que está envuelta en estas brácteas o pancas, normalmente la conocemos como pancas, pero son brácteas, se secan, miren, todo esto está seco, y esto es fibra. Para el monogástrico, carbohidrato fibroso, no se puede usar. No, por lo menos no voy a sacar acá energía. En los rumiantes, esto es fibra, sí. Ellos van a fermentarlo y tener los AGP, básicamente acetato. Si es fibroso, ¿no? Esto sí se puede utilizar. Esto es en monogástricos. Entonces, el grano en monogástricos, pero en rumiantes, puedo usar el grano y la coronta. ¿Cuál es la coronta? Cuando uno come el choclo, comemos el choclo, comemos los granitos y me queda en la parte interna un componente fibroso. Eso es coronta, donde van incrustados todos los granos. Entonces, en rumiante se puede aprovechar el grano más la coronta, el grano más coronta más las hojas, es decir, todo esto. Entonces, ¿a qué cosa nos estamos refiriendo? De que puede ser solamente el grano aquí, puede ser toda la mazorca, grano con coronta, o incluso puede ser toda esta planta, ¿no? El grano, mazorca y todo el componente fibroso. Entonces, en rumiante sí se aprovecha todo. Podemos aprovechar todo. Y acá aparecen los valores. Evidentemente, si tengo más fibra, voy a tener menos energía. El grano tiene como 3, tiene poca fibra. La coronta, eso que queda después de que nosotros nos hemos comido el choclo, ¿sí? Los granos del choclo, tiene mucha fibra, entonces tiene menos energía. Y si yo combino estos dos, bueno, no tendrá 3, pero va a tener un punto intermedio, ¿no? 2,3. Bajo fibra de la coronta, aumento energía. Entonces uno puede utilizar todo, y más ahora en los tiempos en los que se hace el tema de la reutilización de todo, ¿no? La economía circular, que también se aplica en alimentación animal. Se tiene que aprovechar todo, porque si esto no se utiliza, estas hojas y tallos simplemente las tengo que quemar para nuevamente sembrar. Y la idea no es quemar, no seguir produciendo CO2, ¿sí? La idea es reutilizarlos. Y en alimentación animal lo podemos reutilizar. Estos son los subproductos. Este es un subproducto. Estas hojas, tallos, esas son secos, es la panca, ¿sí? Cuando llevan el curso de bovino, deciden los establos, ahí les van a decir, bueno, este grupo de animales está recibiendo panca. ¿Qué es panca? Esto, planta sin mazorca de maíz, todo seco, ¿sí? Todo seco, es fuente de fibra. Hacemos por aquí. Entonces, uno puede utilizar el grano de maíz tal cual, ¿no? Por ejemplo, aquí, los granos, sea un grano entero, un grano partido en 2, 3, 4 partes. O molido, el grano de maíz en 20 partes pequeñitas. Partido, 3, 4 partes, ¿sí? 3, 4 partes como este de aquí, ¿no? Acá estamos viendo una manito aquí, recogiendo el grano entero. Puede ser el grano partido en 4, 5 o más partes, ¿sí? Pero sigue de un tamaño que uno puede visualizar cada grano. O puede ser molido,
en partículas mucho, mucho más pequeñas, ¿sí? Y la forma de presentación también genera diferentes respuestas. Fíjense, aquí si yo le doy el grano no entero, ¿no? Partido en 4, ¿correcto? Le doy al animal, el animal va a consumir, por ejemplo, al día 6 kilos, 6,7 kilos. Ese consumo de maíz, esa energía le va a generar ganancia de peso, ¿sí? Le va a generar ganancia de peso, ¿correcto? Le va a generar ganancia de peso. Consume el maíz partido y gana peso, 1,02. Le doy el maíz molido. Ahora le doy este maíz molido, lo vamos a poner así con bolita. ¿Consume? Sí, consume. Consume un poquito más, ¿no? 6,9 y gana de peso 1. Con los dos tipos de presentación, el animal lo consume, gana peso. ¿Correcto? Yo no podría decir, bueno, pues sí, no hay mucha diferencia aquí. Pero cuando uno evalúa consumo, ganancia, y ustedes lo van a ver cuando trabajen su tesis de investigación, ¿sí? Porque todos los que hacen trabajos de investigación con alimentos, nuevos productos o productos, ahí nos vamos a ver, ¿sí? Cuando realicen su trabajo o la presentación, ¿no? La sustentación, todos siempre hacen conversión alimenticia. Yo si voy a evaluar un producto en la parte de nutrición y alimentación animal, lo tengo que evaluar como conversión alimenticia, unir estos dos parámetros. No simplemente puedo decir, bueno, este consume más, este consume menos. No me dice mucho. Este gana más peso o menos peso. Ya, pero ¿cómo los relaciono estos dos parámetros? Los voy a relacionar con este que es conversión alimenticia. Recién con este conversión alimenticia yo voy a decir si uno es mejor o peor. ¿Por qué? Porque la conversión alimenticia relaciona el consumo de alimento y la ganancia de peso. ¿Sí? Relaciona el consumo de alimento y la ganancia de peso. Entonces, la conversión alimenticia C punto a punto, ajá, voy a colocarlo aquí, listo. Le voy a poner un valor de 2 aquí y voy a poner una conversión alimenticia aquí para que quede clarito, ¿no? El concepto. Una conversión alimenticia de 1, ¿sí? 2 es 2 sobre 1, ¿no? 2 sobre 1 es 1, 1 sobre 1 sigue siendo 1, ¿ok? 2 y 1. Aquí, conversión alimenticia me dice que es consumo entre ganancia. Consumo entre ganancia. Aquí consume como 2 para ganar 1. Para mi ejemplo, aquí al costadito, ¿no? Consume como 1 para ganar 1. Para ganar 1 kilo de peso, consumió 2 de maíz, imaginemos, ¿no? Para ganar 1 kilo de peso, consumió como 1. En ambos ganó 1 kilo. En el primero consumió más. Aquí consumió menos. Entonces, ¿cuál será más rentable? Si ambos ganan el mismo peso, será más rentable aquel que consuma menos. ¿Sí? El que consume menos va a ser más rentable porque la ganancia de peso para este ejemplo es el mismo, para un 2 y un 1. Entonces, la mejor conversión alimenticia será siempre el valor más bajo. La conversión alimenticia siempre va a ser la más baja, va a ser la mejor, porque consume menos para ganar más peso. ¿Sí? En este ejemplo, 2 y 1. 2 sobre 1, 1 sobre 1. En ambos ganó 1 kilo. 1 kilo. ¿Cuál es mejor? Evidentemente aquí, ¿no? Con 1. Consumió menos para ganar el mismo peso. Entonces, si yo voy a evaluar conversión alimenticia, siempre tiene que escogerse el más bajo, es el mejor. Aquí no hay mayor ni menor. El mejor es el que tiene el valor más bajo, ¿correcto? Y aquí el partido, correcto, tiene el valor más bajo. El molido no. Pudiendo, mira, efectivamente ser, no hay mucha diferencia, ¿no? Yo podría decir que, bueno, es lo mismo, y no es lo mismo. El partido tiene una mejor conversión alimenticia. Entonces, este tema de la forma de presentación sí importa, ¿sí? Molido, entero, partido, procesado, ¿sí? Con cocción o sin cocción, tiene efecto. Y esto de con cocción y sin cocción lo vemos en esta tablita. Aquí está, ¿no? Acá dijimos, bueno, el partido es el mejor, tiene un valor más bajo. Entonces ahora comparamos este partido con el maíz en forma de hojuelas. En forma de hojuelas es como a veces nosotros también consumimos, ¿no? El cornflakes, lo más conocido. En hojuelas, el maíz ha sido molido, ¿sí? Aquí, molido en forma ya de harina, y le vamos a dar agua para que se humedezca, y luego temperatura, ¿sí? Por eso es que muchas veces cuando consumimos, incluso para niños, no viene el yogur y encima sus hojuelas. Abren y mezclan directamente las hojuelas con el yogur o la leche porque eso ya está cocido.
A este se le ha sometido humedad para hacer una masa y darle la forma, y temperatura para someter la cocción. Esos dos procesos permite que el producto sea más digerible, más digestible, porque ya los productos están siendo cocidos. Entonces las enzimas tienen menos trabajo y aprovechan mejor el producto. Por eso es que aquí, si bien es cierto en el anterior no había las conversiones alimenticias estaban por ahí cercanas, ¿no? 6,6, 6,9. Acá la diferencia es de un punto. ¿A favor de quién? De las hojuelas, ¿sí? Consumen menos y ganan más. Por eso es que la diferencia se ve aquí. Y es básicamente por el procesado. Todo procesamiento mejora la eficiencia de la digestión. ¿Correcto? Y en el tema de control de calidad, todos los productos ingresan a un tema de control de calidad. ¿Sí? Todos los productos ingresan a un tema de control de calidad. Yo compro, por ejemplo, 10 toneladas de maíz, son 10.000 kilos. ¿Sí? Si un grano, una mazorca viene así, las 10 toneladas se malogran. Las 10 toneladas se malogran. ¿Correcto? Entonces, todos los ingredientes, sea soya, maíz, harina de pescado, todos pasan por el primer control de calidad, que es humedad, para evitar la presencia de estos hongos que producen los hongos toxinas. Al ser toxinas de hongos son micotoxinas. Y estos sí generan otros problemas de salud en el animal. ¿Sí? El otro grano es el trigo. Ya mencioné un poco en el tema de trigo, ¿sí? En la parte introductoria, nosotros consumimos aquí el almidón, esto blanco, ¿correcto? Incluso en el tema del arroz. En el arroz también, permítame, aquí justo está el arroz, uno cosecha el arroz así, con la cáscara, y uno consume así, blanco. El blanco es arroz pulido, se ha tenido que pulir, raspar. Lo mismo se hace con el trigo, pulimos, raspamos, hasta sacar todo lo marroncito y tener esto. Si uno saca esta primera cáscara, probablemente tengamos el arroz. El arroz de color, más de color caramelito, ¿sí? Un arroz de color caramelito y no blanco. El arroz integral, ¿no? Color caramelito. Y hay que raspar, ese caramelito es una lámina delgadita y hay que raspar, eso es pulir. Lo mismo se da aquí. Este es el trigo, esta es la cascarita, hay que pulir, raspar, raspar, hasta obtener este grano blanco, porque cuando uno abre la bolsa el paquete de la harina de trigo, no encuentra ningún rasgo de color marrón. ¿Sí? Entonces, al querer sacar todo esto, me genera estos subproductos, ¿no? La harina de trigo es esta. Para llegar a este blanco, hay que retirar todo este marroncito. Y todo este marroncito me genera estos subproductos. Lo más común para ustedes es el salvado de trigo. Es la parte más externa, no es cáscara. Más externa, correcto, de la parte almidonosa. Me voy retirando las diferentes capitas. Esto es afrecho. Este de aquí es salvado. Esto ya es afrecho. Harinillas, afrechillos son estas más internas. El afrechillo tiene un poquito de blanco. Las harinillas ya tienen más blanco. Por eso harinillas. Para finalmente llegar a la harina. Entonces, fíjense, afrecho, el valor de energía 2, más externo. No es cáscara, ¿eh? Afrechillo, voy a la parte más interna, tiene algo de puntos blancos, que corresponde al almidón, 2,4. Harinilla ya tiene más componente blanco, pero sigue teniendo este componente de la parte externa. Y el grano, evidentemente, tiene mucha más energía, porque es todo blanco. ¿Correcto? Y fíjense, fibra cruda se va reduciendo mientras me voy acercando a la parte almidonosa. ¿Ok? Y evidentemente no es proteína. Es más energía. Más capa externa, aumento fibra, reduzco energía. Lo mismo para el caso del arroz, como indiqué, saco la cáscara, no voy a obtener así tal cual blanco. Tengo el integral. Entonces, yo tengo el arroz, la cáscara se retira, y a diferencia de la cáscara de trigo, de la cáscara del algodón, creo que si a alguno les tocó algodón, la cascarita del algodón, esas cáscaras se pueden utilizar muy bien en rumiantes, pero esta cáscara de arroz no, es la indigestible. Muchas veces se le coloca y tal como ingresa, sale, y lo vemos en el estiércol, en las heces. Esta es la menos digestible de todas las cáscaras, ¿sí? Yo tengo mi arroz aquí, saco la cáscara, me queda este arroz sin pulir, marroncito. Si yo empiezo a pulir, pulir es raspar, raspar, ¿correcto? Voy a tener el arroz pulido, y el arroz pulido es este de acá, ¿sí? Este es el arroz pulido, el que consumimos. Pero para eso, ¿correcto? Este arroz sin pulir, para llegar a pulido, me va a generar nuevamente afrechillos, ¿correcto? Incluso algo de arroz quebrado, porque uno va a empezar a
a retirar estas cascaritas y por ahí se me puede quedar el arroz partido en 2, en 3. Sigue siendo arroz, solo que la presentación ya no está en grano entero. Cuando nosotros consumimos, no consumimos, compramos, buscamos los empaques con granos enteros, no con el grano partido en 2 y en 3, y simplemente por un tema de percepción, porque sigue siendo grano, ¿sí? Entonces estos arroces quebrados, ¿correcto? Se va para alimentación animal. Muchas veces termina en alimentación animal porque es partido en 3, 4, se hace medio polvo. Y el grano entero sí se van en empaques para comercialización, para consumo humano. Que dejen su camino también harinillas, afrechillos, porque se va retirando cada una de estas capitas. Y recordemos que la cáscara de arroz es el más indigestible. Miren aquí la cáscara, ¿cuánto de energía tiene? 0.5. Sí, 0.5, recordemos 0.5, me voy hacia atrás, 0.5, me voy al maíz, acá. ¿Se acuerdan la coronta? La coronta es la parte fibrosa donde está ahí incrustado los granos. Esa coronta que nosotros consumimos el choclo y lo eliminamos, lo dejamos a un lado, tiene 1.5. 1.5. ¿Cuánto tiene la cáscara de arroz? Cáscara de arroz por aquí tiene la tercera parte, incluso indigestible, ¿no? Entonces, si yo veo dentro de los insumos energéticos, de repente en el examen me pone, de este grupo de insumos energéticos, colocar aquellos que tienen más o menos energía. No se les va a pedir el valor numérico, pero que sí que tenga como referencia. Los granos tienen como 3, los subproductos tienen 2, 2.5, ¿correcto? Las cáscaras, el que tiene más bajo, evidentemente, es la cáscara de arroz. Ese irá en el último lugar. Tener conocimiento de más o menos cuánto tiene. No se les va a preguntar valor puntual, porque eso lo podemos encontrar en las tablas. ¿Sí? No, valor puntual, por eso, eso lo encontramos en las tablas, pero al momento de la formulación, si bien es cierto, nosotros les decimos, con estos insumos vamos a formular, cuando ustedes formulen para algún productor, alguna empresa, ustedes van a decidir con qué ingredientes. Necesito energía ya, ¿qué insumos energéticos? ¿Quiénes aportan más, menos o poco? Entonces, esa es la idea. ¿Quiénes aportan más, un poquito menos? ¿Quiénes aportan muy poquito? Tener los medios así como que agrupados y empezar a decirle al programa este ingrediente, este otro de aquí. ¿Sí? Esto es en el tema de granos. Ahora pasamos a los aceites. Nosotros ya estamos utilizando en la formulación aceite vegetal, ¿no? Que puede ser aceite de algodón, aceite de girasol, aceite de soya. Usamos muy pocas grasas. Los aceites tienen ácidos grasos insaturados, por eso se ve de esa consistencia, ¿no? Mientras que las grasas, sea manteca, ¿no? Por ejemplo, vegetal, o las grasas animales tienen esta presentación a temperatura ambiente y son más difíciles de mezclar. Imagínense mezclar esto con la harina de trigo, ¿no? Mi harina de trigo está así, polvo, y le voy a poner aceite. Un poquito más fácil. Le pongo la grasa, es un poquito más difícil. Y yo quiero que el alimento esté homogéneamente mezclado, que en cada bocado que tome el animal de este alimento se lleve todos los componentes de los ingredientes que constituyen este alimento. Que en cada alimento comercial que compren para perritos, para gatos, para sus mascotas, tenga la misma fórmula, correcto, de este alimento. Pero para eso tiene que estar bien mezcladito y esto muchas veces dificulta. Cuando yo ya le pego, yo ya le voy a poner temperatura y se hace así, ¿no? Y así es un poquito mejor mezclable. Tampoco tiene que haber mucho aceite porque tampoco voy a poder mezclarlo bien. ¿Correcto? Entonces ya sabemos que tiene más energía, más del doble. Tenemos las grasas animales, de aves, de cerdos, grasas y aceites vegetales, ¿no? Es más fácil mezclar aceites que grasas, ¿correcto? Y acá tenemos en esta tablita ya resumen de varios productos. Y la energía sí, evidentemente es el doble. ¿Cuánto tenían los granos? Mire, fíjense, los granos tenían como 3. Sus subproductos, menos, ¿no? 2, 2.5. Los fibrosos, como las cáscaras, 1.5, 0.5. Pero el aceite, 8, 8, 6. Y de ahí no baja. Tienen el doble, pero no puedo utilizarlo en altos volúmenes en mi fórmula porque no voy a poder mezclarlo con las harinas, como por ejemplo esta de aquí, harina de trigo. No es tan fácil mezclarlo, menos aún las grasas. Entonces sus niveles de inclusión están limitados, ¿sí? Por eso tenemos nuestra tablita de niveles máximos de uso de los ingredientes. ¿Correcto? Ahora, uno usa aceites y no puede usar mucho, pero sí los usa en su máximo nivel de uso porque tiene más energía, el doble. A los animales les gusta, es más palatable. Aporta ácidos grasos esenciales, evidentemente aquí, en el girasol, en el algodón, hay ácidos grasos esenciales, omega 3 en el de
En el aceite de pescado, omega 3, omega 6, omega 9, ácidos grasos poliinsaturados. ¿Correcto? Entonces, ¿controla el polvo? Sí, eso lo vamos a ver cuando ya en la última clase veamos el tema de manufactura. Sí, yo formulo mi alimento, perdón, y tengo los productos secos, tengo los aceites y los tengo que mezclar, ¿sí? Esto es mucho polvo. Cuando yo empiezo a mezclar todo lo que es polvo, los insumos en forma de harina, el polvo empieza pues a salir. Y esto que es blanco, que uno considera, no, mucho polvo, no, es almidón. Esto blanco que muchas veces cuando se mezcla el alimento dice es polvo, pero ese polvo blanco es almidón. Y ahí está la energía. Y es energía que se puede perder. Entonces, cuando se genera mucho polvo, en realidad ese polvo viene a ser nutrientes que se están perdiendo. Yo formulé con valores fijos y de pronto eso se va a ir perdiendo a lo largo de todo el proceso de la elaboración del alimento comercial. ¿Sí? Y el aceite me permite reducir eso. Y a eso se refiere esa ventaja aquí, ¿no? A controlar ese polvo. Permite que los diferentes ingredientes molidos se unan, correcto, se vayan a unir y puedan generar esas diferentes formas de redondos, cuadrados, en forma de hojuelas, en forma de huesitos o pececitos en los alimentos comerciales. Entonces, toda esta información es la que se tiene que saber, entender y que lo vamos a volver a ver, como vuelvo a repetir, en la última clase, en el último PPT sobre manufactura de alimentos. ¿Correcto? Entonces, si bien es cierto, tiene ventajas, tiene más energía, pero también tiene desventajas. No puedo usar mucho aceite porque el alimento, que si ustedes abren su empaque de alimento comercial, van a tomar un puñado del alimento en las diferentes formas que puedan venir. Si hay mucho aceite, esto es muy frágil y se rompe. Igual que el arroz. El arroz, uno abre el empaque y desea que los granos estén enteros. En los alimentos comerciales para mascotas, uno abre el empaque y desea que las diferentes formas del alimento final permanezcan tal cual. Si es bolita, que todos sean bolitas. Si son huesitos, que todos sean huesitos, que no se parten dos ni en tres. ¿Sí? Si utilizo mucho aceite, hace que estos alimentos sean muy frágiles y se rompan. Expongan tal vez la grasa y se enrancie, se oxide, y eso ya no es palatable. ¿Sí? Entonces no se puede usar mucho. En aves y cerdos utilizamos ciertos niveles. Vamos a formular para la próxima semana para rumiantes y no usamos esto, ninguna de sus formas. No usamos aceite. ¿Sí? Porque interfiere con la utilización de los microorganismos. Los microorganismos no pueden sobrevivir mucho bajo situaciones en las que el alimento viene con alto contenido de aceite. Y van a ver ustedes que no usamos, que el extracto etéreo, la grasa que hay en el alimento, vengan de los alimentos que tienen extracto etéreo. El maíz tiene un poquito, el algodón tiene un poquito, la integral de soya tiene un poquito. De ahí viene el extracto etéreo, pero no del insumo aceite. ¿Por qué? Porque si no, estas bacterias y protozoos empiezan a morir. Es tóxico para ellos. Por eso que lípidos como aceites tal cual no se usa. Tiene efectos negativos. ¿Correcto? Modifica este ecosistema ruminal. Y es lo primero que queremos mantener. Como acabo de mencionar, tanto proteínas y carbohidratos depende de los microorganismos. Dentro del control de calidad, ya mencioné algunos, el tema de la oxidación, y eso se mide con el índice de peróxidos. ¿Correcto? Cuando esto se oxidan los ácidos grasos insaturados, se oxidan, ¿correcto? Yo puedo medir este grado de oxidación con el índice de peróxidos. Otro control de calidad es el índice de acidez, que me va a decir, ¿se acuerdan de los ácidos grasos que son los triglicéridos, ¿no? El glicerol, que es el azúcar, y venía 1, 2 y 3. R1, R2, R3 son los ácidos grasos. Glicerol con 3 ácidos grasos es el triglicérido. ¿Correcto? Y la idea es que ese triglicérido ingrese tal cual en la dieta, el animal lo consuma, se digiera, saca el R1, saca el R3, me quedo con el R2, monociglicérido, y así va pasando a lo largo del tracto digestivo. Pero de repente, si no almaceno bien, no tengo los temas de control de almacenamiento, correcto, se oxida, o de repente empieza a perder estos R1, R2, R3 antes de que el animal lo consuma. Ya no es un triglicérido. El animal ya no está consumiendo triglicérido. Y eso que ya no es triglicérido empieza a perder estos ácidos grasos, ya no va a tener el mismo efecto que yo estoy buscando con la dieta. ¿Correcto? Y en ese momento vamos a medir el índice de acidez. ¿Qué porcentaje de estos ácidos grasos
correcto, que están en el alimento, ya no forman parte de los triglicéridos, porque pierden, ¿no? R1, R2, R3 van perdiendo. Eso se mide con el índice de acidez. Entonces, control de calidad son dos. ¿Cuánto se ha oxidado y cuántos ya no son triglicéridos? Índice de peróxidos, índice de acidez. ¿Ok? Y el último insumo energético para este caso es melaza. Como yo les decía, uno tiene el producto vegetal, aquí la caña de azúcar. Pero para que esto llegue a los gránulos que nosotros consumimos de azúcar blanca o azúcar de color marrón o azúcar rubia, tiene que pasar por varios procesos. Durante estos procesos, al igual que el trigo, ¿no? Que se va sacando la cáscara, aquí voy sacando la parte externa, ¿correcto? Voy a tratar de concentrar este azúcar que esté aquí, ¿correcto? Hasta este tema de estos cristales, ¿no? Porque al final son cristales esto, el azúcar que consumimos, pero en este proceso se genera este subproducto. Para consumo humano, el más conocido es la chancaca, ¿no? Quienes hacen repostería, la chancaca. Pero dentro de otros productos que aparecen aquí es la melaza. Es esto como la miel de abeja, pero es más oscura. Y estos son azúcares. Este es un carbohidrato, por ejemplo, muy soluble. Si yo le doy al animal este carbohidrato que es muy soluble, rápidamente puede generar su proteína microbial si encuentra el grupo amino, grupo nitrogenado amoníaco en el rumen. Esto es muy soluble. Entonces, cuando yo le doy nitrógeno no proteico, por ejemplo, la urea, que es solo nitrógeno, se combina muchas veces en el rumen con esto, que es melaza, y rápidamente puede formar proteína microbial. El valor de energía no es tan alto como un grano que tiene como 3. Su valor depende de 2,3 a 2,8. Depende, ¿por qué? Porque esto se puede adulterar. ¿Qué le puedo echar aquí para que se adultere? Agua. Le echo un poquito de agua, se diluye y menos energía, 2,3. Por ejemplo, ¿no? Le echo un poco de agua porque ese azúcar se puede diluir. Y esa es una de las formas más fáciles de poder adulterar, ¿no? De que pueden adulterar el producto y no me estén vendiendo un producto que tenga más energía. Por el contrario, menos energía. Bien, pasamos por aquí. Entonces, en el caso de este producto es dulce, le gustan los rumiantes porque se usan rumiantes. Puedo utilizarlo para favorecer la ingesta del alimento. Por ejemplo, a esta panca, permítame regresar por aquí, a esta panca seca, ¿no? Esto de acá, esto fibroso, que es seco, no le gusta al animal, pero si yo le echo un poquito de melaza, se lo va a consumir. Le echo melaza y ya lo consume. Y favorezco la ingesta de la fibra y con un carbohidrato muy soluble, porque es azúcar. Y si yo mezclo la melaza con la panca, genero otro producto, que es el pancamel. Panca más melaza, pancamel. Y así también lo van a ubicar cuando lleven bovinos. ¿Sabéis que cuando van a visitar los establos van a ver una serie de ingredientes? Una de estas, las más conocidas, incluso para centros de engorde, es el pancamel. Panca, esto de aquí, más melaza. Cuando lo vean, acuérdense, ¿no? Pancamel, ¿de dónde venía? Panca más melaza. Y es una estrategia muy usada para favorecer el consumo de los fibrosos. ¿Ok? A los terneritos también les gusta, terneros, de recién destetados, 3, 4, 5 meses, les gusta porque es azúcar. Pero hay que tener cuidado porque tiene mucho potasio. Y el potasio es laxante. Las heces pueden salir húmedas y no por un proceso digestivo que esté pasando, un problema digestivo que esté pasando el animal, sino que tiene mucho potasio. Les gusta, sí, pero hay que limitar su uso, no porque sea tóxico. No es porque sea tóxico, ¿sí? La melaza no es tóxica, no tiene componente tóxico. Tiene mucho potasio, es laxante y muchas veces se dificulta su mezcla. Es un poco difícil, ¿no? Mezclar la harina de trigo con miel, ¿no? Imaginémonos, la harina de trigo con miel. No se puede mezclar bien. Entonces, si yo coloco melaza en el maíz molido, en el afrecho de trigo, en el subproducto de trigo, ¿no? Con el arroz molido tal vez. Entonces, se dificulta la mezcla. Es por eso que se limita su uso, no por componente tóxico. El potasio no es tóxico. Muchas veces en el examen ponen, bueno, limitamos melaza porque es tóxico. No es tóxico. El potasio no es tóxico. Porque tiene mucho potasio, tóxico. No es así. ¿Sí? ¿Ok? Ténganlo en cuenta porque en el examen muchas veces colocan así. Control de calidad, melaza. Tiene mucho potasio, es tóxico, entonces por eso se limita su uso. Falso. ¿Ok? Eso es falso. Ahora finalmente veamos los fibrosos. ¿Sí? Veamos los fibrosos. Básicamente carbohidratos fibrosos aquí para rumiantes. ¿Y por qué se utiliza esto? Porque necesito que este rumen funcione. ¿Quiénes viven aquí? Los microorganismos. Tienen que tener un pH adecuado, no muy ácido. Si hay acidez, mueren los microorganismos. Si hay acidez, las papilas ruminales empiezan a deteriorarse y la absorción de los ácidos grasos volátiles se da a este nivel. ¿Sí? La absorción se da por papilas. Si las papilas se deterioran porque hay un pH muy bajo, entonces no van a poder absorber los nutrientes energéticos, los AGB.
Entonces yo le tengo que dar fibra para que el pH crezca, ¿sí? Y mantengo la salud ruminal, mantengo los microorganismos. ¿Qué hacen los microorganismos? Viven simbióticamente con el rumiante, generando productos útiles como ácidos grasos volátiles. Ellos degradan, fermentan, y en realidad ellos son los que hacen este proceso de la digestión para obtener, por ejemplo, proteína microbial, para obtener vitaminas hidrosolubles. ¿Correcto? Entonces necesitamos fibra. No será el más energético, no. Son rumiantes, necesitan rumiar. Acá hay menos energía que en la melaza. Hay menos energía que en las grasas que no les voy a dar. Hay menos energía que en los granos. Pero necesitamos esto por algo que es mucho más importante, incluso que el tema de energía. Es mucho más importante. ¿Por qué? Porque necesito un rumen así, un rumen saludable. ¿Correcto? Y acá simplemente para diferenciar, ¿no? Los insumos fibrosos pueden ser gramíneas. Por ejemplo, esa planta de maíz es una gramínea, porque tiene granos. Cuando lleven su curso de forrajes también les van a hablar sobre gramíneas, leguminosas. Gramíneas las que tienen granos, como esa planta de maíz. Y leguminosas no tienen granos, tienen hojitas más pequeñitas. Entre esta planta, que es esta es una gramínea, ¿no? Son gramíneas acá. Esta es la chala picada, ¿no? La planta de maíz sin, aquí, picadita. Esta es una gramínea. La leguminosa como la alfalfa. Sí, la alfalfa tiene hojas delgaditas acá. Tallos delgaditos, hojas delgaditas. Correcto, ambos son fibrosos. Pero tal vez esta puede ser una fibra de la coronta, más dura. Acá la fibra de las hojas son más delgadas, son más digestibles. ¿Sí? Fíjense aquí. Ahí me pasé ya por aquí, acá. Fíjense aquí, las hojas son más digestibles, una digestibilidad de 60%. El grano, ni qué decirse, ¿no? Los granos, 89% de digestibilidad. Las hojas, 60%. Los tallos, 40%. La mitad del grano. Las hojas son más digestibles que el tallo, las brácteas. Correcto, entonces las diferentes partes de la planta tienen diferentes digestibilidades. Mientras más duras sean, tienen más lignina, son menos digestibles. ¿Correcto? Y acá simplemente para recordar el tema de fibra, con los valores que vamos a trabajar las siguientes semanas, 16. Mínimo 16. Eso no está en las tablas. Mínimo de fibra vamos a trabajar con 16. ¿Para qué? Para asegurar de que este animalito consuma fibra, insumo fibroso. ¿Sí? ¿Correcto? Algunos valores de energía y fibra de la panca, la planta seca sin mazorca. La chala es la planta verde con mazorca. La chala con choclo, chala sin choclo. Choclo es la mazorca. Y aquí heno de alfalfa. Todos son fibrosos. Va a depender de la calidad. Hojas delgadas, tallos delgados, más digestible. Hojas y tallos gruesos, menos digestible. Menos digestible, menos energía. ¿Correcto? Ustedes ya han expuesto, ¿cierto?, sobre insumos energéticos. Acá esto de la formulación de raciones lo hemos visto la semana pasada. ¿Sí? Y han preparado también su reporte, ¿no? Con el tema de la línea COPS de aves. ¿Correcto? Entonces con esto estamos terminando el tema. Ay, perdón, se puso. Descartamos aquí. El tema de insumos energéticos. Sí, insumos energéticos. Ya la semana pasada expusieron ustedes insumos energéticos, controles de calidad. Los controles de calidad son, el primero es humedad. ¿Sí? Porque todos son carbohidratos, mucho carbono, temperatura, humedad, son los insumos necesarios para generar hongos, ¿correcto? Y si son insumos que me van a dar energía, prefiero tener menos fibra. ¿Se puede alterar, adulterar con fibra? Sí. Me voy a la planta aquí, ¿no? Si yo muelo este maíz y lo muelo con esta panca de aquí, con este insumo fibroso, tienen casi la misma coloración. Casi la misma coloración y muchas veces se puede adulterar con fibra. Entonces, uno de los controles de calidad también es fibra, humedad y fibra. Sí, porque la planta viene así, de aquí cosecho, la coronta seca también tiene la misma coloración que el grano. Ahora, pasemos a los insumos proteicos. Dejo de compartir, no veo ninguna pregunta por aquí. Me voy a los insumos proteicos rápidamente. Se van alistando los grupos de proteicos. Se van alistando los grupos de proteicos. Sí, ya entramos a insumos proteicos por aquí. Sí, insumos proteicos. Bien. Y tenemos por aquí, en nuestro módulo 3, recuerden que ya estamos en módulo 3. Yo voy a compartir. Sí, se van preparando.
los grupos de insumos proteicos, por favor, para rápidamente no avanzar y no quedarnos cortos con el tiempo. Entonces, en formulación de raciones para monogástricos y poligástricos, que corresponde al módulo número 3, ya acabamos de ver insumos energéticos que lo habíamos iniciado la semana pasada. Ahora estamos en insumos proteicos, ¿cierto? Estamos en insumos proteicos en esta sesión 10, así que la vamos a dejar iniciada, ¿correcto? En la que ustedes van a poder describir algunos insumos proteicos que se utilizan en alimentación animal, ¿sí? Ustedes en grupos, en los últimos 5 grupos, han trabajado insumos proteicos. Ellos nos van a hablar sobre algunos insumos proteicos, por ejemplo, como cuáles. Los tenemos aquí, ¿no? Estoy compartiendo, sí. Las tortas de semillas oleaginosas. ¿A qué se refiere con oleaginosas? Oleaginosas es que tienen aceite. Algunas semillas, torta de semillas oleaginosas. Una semilla oleaginosa que tiene aceite, por ejemplo, es, no semilla, en este caso el frijol de soya. Nosotros consumimos aceite de soya, ¿no? Uno va a comprar y parece aceite de soya, aceite de girasol, aceite de maíz, aceite de algodón o simplemente aceite vegetal, ¿no? Que tienen diferentes semillas, ¿sí? Y de ahí se saca este aceite. Y aquí está el frijol de soya, aquí en la parte inferior, este es el frijol. Correcto, si yo le retiro el aceite, me va a quedar un frijol desgrasado, ¿sí? Desgrasado. Y eso lo voy a moler y eso es torta de soya. Son ese frijol molido, ¿correcto? Y cuando uno toma una muestra es seco, no se siente nada de restos de aceite, porque a la industria le interesa vender ¿qué cosa? El producto principal que tiene mayor precio es el aceite, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos tortas oleaginosas, vienen de semillas, en este caso el frijol, al cual se le va a retirar este aceite. Y el producto desgrasado molido es la torta, o en el caso del algodón se denomina pasta, ¿sí? Torta o pasta, en este caso de soya, que proviene de semillas oleaginosas. Le retiro, este es el algodón, le retiro el aceite y me queda esta torta de algodón. En el girasol, le retiro el aceite, me queda la torta de girasol. Entonces, esto es lo que utilizamos en alimentación animal. Otro insumo proteico, la harina de subproductos mataderos, harina de carne, carne y huesos, o simplemente harina de huesos, harina de subproductos de mataderos. Y finalmente la harina de pescado. La harina de pescado, como la harina de, no, la harina, la melaza de caña, somos un país que produce azúcar en cantidades suficientes para autoabastecernos. Por eso lo he colocado ahí como insumo separadito, ¿no? La melaza de caña. En el caso del pescado, somos un país que produce una harina de pescado de las mejores calidades. Si ustedes recuerdan la clase número 1, las tablas del FeedStaff, las tablas en inglés, ¿no? Americanas, aparecía harina de pescado y de pronto aparecía harina de pescado de anchoveta peruana. Incluso está dentro de las diferentes harinas de pescado, la de origen peruano, tal cual. ¿Sí? Entonces harina de pescado también aparece separadito dentro de estos 3 grupos. Las de origen vegetal, la primera, tortas de semillas oleaginosas porque tienen aceite. ¿Sí? Harinas de subproductos de mataderos, harina de carne, carne y huesos, harina de carne, tal cual. Y la harina de pescado. ¿Sí? Harina de pescado, que ya voy adelantando aquí, es una lectura obligatoria. Me voy a fijar si es que está dentro del módulo, si no, al final de la clase la voy a colocar. Harina de pescado, igual lo tienen en el sílabo y en el link. Harina de pescado, que es lectura obligatoria para la S2. ¿Sí? Lo mínimo que tenemos que conocer es cómo se obtiene la harina de pescado si somos un país que produce la harina de pescado de la mejor calidad. ¿Correcto? Entonces, tortas oleaginosas, ¿a qué cosa se refiere? A estas semillas que tienen aceite, a las cuales se les retira, ¿correcto? Y este proceso de retiro implica temperatura, ¿correcto? Y un solvente, ¿se acuerdan? Para retirar el extracto etéreo de cualquier producto y tener ese componente del proximal, era un solvente orgánico, era el éter, ¿no? Por eso extracto etéreo. Para retirar este aceite también se utiliza muchas veces un solvente. Para retirar la mayor cantidad, vuelvo a repetir, esto es lo que le interesa vender a la industria. El aceite es lo que cuesta más. ¿Sí? ¿El aceite cuánto cuesta? 7, 8, 9 o más soles el litro. Y la torta de soya me cuesta 2, 2.5, cuesta menos. ¿A qué cosa le interesa vender más a la industria el aceite? Entonces va a hacer todo lo posible para que por presión, presione el frijol, sale el aceite. No es suficiente, le coloco un solvente orgánico para retirar la mayor cantidad de aceite que todavía esté quedando. Entonces en las tablas van a indicar, ¿no? Si ustedes revisan, dice torta de soya, punto, sol de solvente. Se ha utilizado un solvente para poder retirar la mayor cantidad de este producto. De forma que esto es súper, súper seco. Cuando tengan la oportunidad de poder visitar, vuelvo a repetir, los centros de producción en los cursos, ya que lleven en los siguientes ciclos, traten de ver, siempre ver y tocar, ¿no? Yo veo, toco y huelo. Veo, toco y huelo para ver si hay residuos de humedad,
si hay aceite, y oler, ¿no? Si por ahí de repente el aceite está oxidado, está rancio. La harina de pescado no sabe a pescado. Veo, de repente tiene más huesitos que la misma harina tal cual. Correcto, todo es ver, tocar, oler, antes de pasar al laboratorio. Entonces, estas son las semillas oleaginosas de las cuales salen las tortas. ¿Correcto? Entonces ya indiqué, se retira la mayor cantidad del aceite. ¿Cuánto de aceite debe haber? Casi nada, 1 a 2%. Este proceso se retira con temperatura. ¿Sí? Y si hay temperatura, se elimina automáticamente el componente antinutricional, las antiproteasas, ¿no? El inhibidor de tripsina. Inhibidor de tripsina va saliendo. ¿Correcto? Entonces, para todo este proceso, hay procesos, yo puedo indicar, ¿no? Bueno, voy a retirar todo el componente antinutricional, le voy a poner mucha temperatura. Sí, mucha temperatura, pero mucha temperatura significa sobrecocción. Estamos hablando de insumos proteicos. ¿Qué cosa hay? Aminoácidos. Los aminoácidos esenciales son los que el animal necesita. Con sobrecocción, los aminoácidos, pues, ¿qué pasa con ellos? Se reduce su disponibilidad. ¿Sí? La disponibilidad se reduce. Acabamos de ver el tema de energéticos y yo les decía, bueno, los energéticos, si bien es cierto, hay más almidón, menos fibra, tienen un poquito de proteína, sí, y en esa proteína tienen poca lisina, muy poquita lisina. Quienes tienen más lisina son estos. La soya tiene bastante lisina, pero como se va a someter a cocción temperatura, puede ser que esa temperatura reduzca su disponibilidad. Entonces, uno de los controles de calidad es la disponibilidad de lisina. Si no está disponible o es baja, automáticamente yo asumo mucha cocción, tratando de reducir el componente antinutricional. Ah, pero yo digo, bueno, entonces le voy a dar una temperatura poca, ¿no? Un proceso ligero. Pero con proceso ligero, si bien es cierto, mantengo disponibilidad, pero puede quedarme el compuesto antinutricional. Ni poco ni mucho. Hay una temperatura correcta, adecuada para poder retirar cada uno de estos componentes, manteniendo la calidad nutricional del producto. Entonces, en el caso de los proteicos, uno de los controles de calidad siempre va por el tema de la disponibilidad de lisina, que indirectamente me va a decir si el producto está sobrecocido. Si está sobrecocido, entonces hay poca lisina disponible, ¿correcto? Yo voy a medir el componente antinutricional. Para el caso de la soya es esta, ¿no? El tema del inhibidor de tripsina, ¿sí? El inhibidor de tripsina. Y no se mide el inhibidor de tripsina. Lo que se mide es la ureasa. Es una enzima que tiene un comportamiento semejante al inhibidor de tripsina. Entonces, es más fácil medirla a ella. Se hace rápido en el laboratorio. Yo mido actividad ureásica. Si la actividad ureásica me sale alto, hay mucho componente antinutricional. Entonces, la temperatura no ha sido suficiente, proceso ligero, ¿correcto? Proceso ligero, y eso sí puede afectar el proceso de la digestión de la proteína. Se bloquea tripsina, bloquea quimotripsina, y van a haber aminoácidos esenciales que se van a ir a través de las heces, porque no se van a poder utilizar. Entonces, el tema de control de calidad en el caso de proteínas ya son más específicos, y ahora sus compañeros van a ir exponiéndolos. Sí, quería llegar hasta aquí para que tenga un poquito claro el tema de control de calidad, componentes antinutricionales, qué cosa es una torta. ¿Sí? ¿Qué cosa es una torta de soya, torta de girasol, torta o pasta de algodón? ¿Sí? Que simplemente es esto, retiro el aceite para consumo humano y lo que me queda, la semilla desgrasada, se procesa para consumo animal. ¿Ok? Entonces, vamos a escuchar a sus compañeros que trabajaron los insumos proteicos, ¿correcto? Porque a partir de aquí ya toca hablar de cada uno de ellos. ¿Listos? Entonces, yo dejo de compartir. A ver, rápidamente, cualquier grupo que ya tenga su PPT listo para poder compartir. No hay un orden aquí. Primer grupo, por favor, que pueda compartir su PPT de insumos proteicos para su primera nota que va para producto. Bueno, hay otro producto más para promediar la S2 de producto. ¿Alguno? Ninguno. Ninguno, Profesora, ninguno. yo voy a ¿Sí? compartir. Ah, perfecto. Recuerda que estamos así con el tiempo, ¿no? Vamos rápidamente compartiendo, cosa que nos pueda quedar suficiente tiempo también para el tema de la formulación. Ok, muy bien. Mi compañera Nicole va. Ustedes deciden quién expone, Ah, ¿sí? no me deja compartir. A ver, permíteme.
A ver, permítame un momentito. Mm, y aquí. Debería permitirles compartir. Mm, Creo que es problema de mi tablet. Sí, tal vez porque no está bloqueado el compartir. A ver, otro integrante del grupo u otro grupo mientras este grupo solucione el problema de compartir. A ver, otro grupo, o voy llamando, no comparten y automáticamente diré, bueno, no hay. No hay grupos para exponer. Profesora, ¿puede visualizar el compartido? A ver, sí, estaba verificando y efectivamente sí, todos pueden compartir. ¿Sí? Desde el enlace, acabo de verlo. Listo, insumos proteicos, algodón. Algodón. Muy bien, adelante. Omaní, Bedia, Wincho, Rondinelli. Listo, adelante. Ustedes eligen quién expone. Ya, profesora, buenos días. Hoy día nos toca hablar sobre insumos proteicos. El producto que nos tocó, sinceramente, es la harina de extracción de algodón. Al 38% integrantes son Wincho, Rondinel y mi persona, Bedia. En caso de descripción general, la harina de algodón es un producto obtenido de la semilla de algodón, destinado principalmente a la producción textil. En caso de su procesamiento, primero, eh, se separa la cascarilla y los restos de la borra de semilla. Posteriormente, se extrae el aceite utilizado en disolventes como el hexano o mediante un sistema de prepensado seguido a la extracción con disolventes. El método de prepensado es el más empleado actualmente porque permite obtener una harina de mejor calidad y eso es lo que queremos. Una vez extraído el aceite, el residuo sólido resultante se seca y se procesa para producir la harina de algodón. Finalmente, se puede añadir parte de la cascarilla para ajustar su contenido de fibra y así obteniendo una harina con aproximadamente 16-17% de fibra bruta. Este producto se utiliza ampliamente en la alimentación animal por su elevado contenido de proteína. En caso de composición química proximal, en humedad hay un 10%, ceniza y 6%, el de proteína bruta, tendrá 8.7%, el estereotero 1.6% y la fibra bruta 16.5%. Ya. En cuanto a los aminoácidos, se puede ver que en lo que es la arginina presenta cantidades importantes. Se puede ver que tiene el 10.8% de la proteína bruta, pero también se puede ver que en caso de la lisina y la metionina presenta niveles bajos, por lo que estos van a ser considerados aminoácidos limitantes. Entonces, debido a ello también por eso se complementa con otras fuentes proteicas o aminoácidos sintéticos para poder cubrir los requerimientos nutricionales. Con respecto al control de calidad y nutricional, eh, tenemos humedad 10%. Si el insumo llega con más del 12% de humedad, se rechaza. El exceso de agua reduce el valor proteico real por dilución, aumenta los costos de transporte y activa el crecimiento de hongos y producción de micotoxinas durante el almacenamiento. La evaluación de harina de algodón debe controlar el gocipol libre por toxicidad en monogástricos y el nivel de fibra para estimar la cascarilla incorporada. También se debe verificar el procesamiento térmico mediante la solubilidad de la proteína, ya que el exceso de calor reduce su valor nutritivo. Gracias. Ok, muy bien. Ven, es bastante directo. ¿Cuál es el proceso? Que básicamente complementa con lo que yo expliqué al inicio para poder entender mejor esto. El tema de la cáscara, ¿sí? Recuerden que acabamos de ver insumos fibrosos, la cáscara de, por ejemplo, de arroz es el menos digestible. A diferencia del algodón, esta cáscara de algodón es la más digestible de todas las cáscaras. Por eso que a veces incluso se las incorpora, porque dice, hay fibra sí, pero es la fibra de mejor calidad dentro de todas las cáscaras. Y a los animales les gusta, es muy, muy palatable, ¿sí? El otro tema es el gocipol.
este producto, el componente antinutricional que sí es tóxico es el gocipol, así como para la soya es el inhibidor de tripsina, en el algodón es el gocipol. Entonces el control de calidad debe incluir humedad, que lo han dicho, sí está bien, para todos los productos siempre es humedad. El segundo es el tema de gocipol para algodón, ¿sí? Porque ese es su componente tóxico, que es neurotóxico incluso, o sea, va muchas veces a reducir el nivel de hemoglobina en animales jóvenes. En los animales rumiantes adultos toleran sí hasta cierto nivel, que lo vamos a ver también más adelante. En el caso de los animales jóvenes no se les da, no se les da algodón tal cual porque tiene mucho gocipol. Y ese gocipol hace que el hierro, bueno, pues se englobe y lo limite. Y el hierro lo necesitamos para la hemoglobina. Entonces sí es tóxico, ¿correcto? Entonces en control de calidad, gocipol, el tema de la humedad y colocaron bien el tema también de la solubilidad, la disponibilidad. Solubilidad, disponibilidad en este caso del aminoácido que es la lisina. ¿Ok? Gracias. Siguiente grupo, por favor. Perfecto, muy bien. Rápidamente, entonces, harina de plumas, adelante. Bueno, para este caso vamos a exponer sobre la harina de plumas hidrolizado. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre cuál es su descripción general. Y bueno, en sí, la harina, este es un componente muy proteico. Esta se obtiene a partir de la pluma de las aves y está caracterizado porque tiene proteína entre un 81 y 86% de proteína bruta. Y está compuesta principalmente por queratina. En su estado natural, esta proteína es bastante resistente debido a que presenta abundantes fuentes de sulfuros, lo que lo hace prácticamente indigestible para los animales. Pero para mejorar este aprovechamiento nutricional, para que sea más digestible, estas plumas van a ser sometidas a un proceso de hidrólisis mediante altas temperaturas y presión, o también mediante tratamientos enzimáticos. Esto para romper la estructura de la queratina y aumentar considerablemente su digestibilidad. Y bueno, como resultado obtendríamos una fuente concentrada de proteína que sería de buena aceptación y una elevada disponibilidad, especialmente para los rumiantes. Sin embargo, también podríamos destacar que su aporte proteico y su riqueza en cisteína no es muy elevada, también presenta un perfil desequilibrado en aminoácidos esenciales como para, o sea, es menor para la metionina, triptófano e histidina, también para la lisina, por lo que suele usarse más como un complemento y no como una fuente proteica principal en la dieta de los animales. En la siguiente diapositiva podemos ver su composición, en donde presenta una proteína bruta, como ya habíamos mencionado, elevada, de un 83.9%. En el caso de la fibra es el menor, que presenta un 0.5, de humedad 6.8, de extracto etéreo 6 puntos y, bueno, 6%, y de cenizas 2.2. En el caso de los aminoácidos, que se encuentra en la siguiente diapositiva, los que están en menor porcentaje serían la metionina, el triptófano, que son un 0.64 y un 0.58%. Y luego podríamos, un poquito más elevado, sería la lisina con un 2.50, y entre los más elevados ya sería metionina, cisteína, y se leucina, bueno, con un 4, pero los más elevados es valina y arginina, ya con un 6.67, 6.80. Para el control de la calidad nutricional, lo que se evaluaría primero sería la proteína bruta para evaluar el valor nutritivo de la harina, también la humedad, ya que si hay mucha humedad, esto favorecería el deterioro y crecimiento microbiano. También podemos evaluar la digestibilidad de la proteína para aprovechar más los aminoácidos, también el nitrógeno volátil total. Para esto nos indicaría la frescura de la materia prima, y también podríamos evaluar las aminas biógenas, ya que en altas concentraciones indican un deterioro del pescado. Y bueno, de estas maneras podremos verificar la frescura de la materia prima y la calidad del procesamiento y almacenamiento. ¿Pueden colocar, por favor, la vista de control de calidad, si lo tiene, o simplemente... Si es que nos olvidamos de ponerlo en las diapositivas. ¿Qué control de Pero calidad indican para este producto? Bueno, habíamos considerado varios aspectos de proteína bruta, humedad, digestibilidad de proteína, nitrógeno volátil total, aminas biógenas. Ok, sí, entonces, gracias. En el primer grupo, el grupo primero que expuso indicaba proteína de origen vegetal, que era algodón. Gracias. Un insumo proteico de origen vegetal, ¿sí? Tenía de proteína, ¿cuánto? 38%, porque tiene fibra. Sí, tiene fibra, 38%. En este caso, por ser una proteína de origen animal,
¿correcto? Pero es un subproducto, es queratina. Uno dice, bueno, la queratina tiene mucha proteína, pero de esa forma el animal no lo puede consumir. Tiene que pasar por procesos digestivos para poder, que es temperatura y presión básicamente, para hacer que esa queratina sea más disponible, ¿correcto? Sea más disponible. Se puede usar entonces en alimentación animal, pero hasta cierto nivel, nada más. No es que sea, no es que tenga tampoco todos los aminoácidos que el animal necesita. Lo que, si lo comparamos dentro de los insumos proteicos de origen animal, las harinas de carne, harina de pescado, van en primera posición. ¿Correcto? Pero eso no descarta su uso, esta de harina de plumas, en alimentación animal, ahora que estamos utilizando todos los subproductos habidos y por haber. ¿Ok? Siguiente grupo, por favor, que esté, por favor, con su PPT ya a la mano. Vamos recién dos. ¿Alguien más que desea presentar su PPT? Muchas gracias. Girasol. Ok, girasol, torta de girasol. Adelante, por favor. Ok, buenos días, profesora, compañeros. Les vamos a exponer mi compañera y yo el trabajo que realizamos en grupo sobre las tortas de extracción de girasol al 30% PET. Ok, en su descripción general, pues este es un ingrediente que es subproducto sólido que se obtiene al extraer el aceite de la semilla de girasol y es sumamente valorado porque es una buena fuente proteica vegetal. Una de sus características es que es un alimento ideal y muy seguro para los rumiantes como bovinos, ovinos o caprinos, que son los que principalmente vemos en la carrera y en producción, debido a su alta palatabilidad. Pero cuando hablamos de animales monogástricos como aves o porcinos, pues su inclusión debe ser más cuidadosa, tiene que ser mejor formulada y balanceada, ya que tiene dos factores críticos. Primero, su elevado contenido de fibra y también la presencia de aminoácidos limitantes, como pueden ser, bueno, especialmente la lisina. Aún así también va a destacar comercialmente porque es una buena alternativa económica a la harina de soya y ayuda a abaratar costos metabólicos y de producción. En la siguiente diapositiva. Ok. eh, Para obtener este alimento se tiene que procesar de forma industrial y es como un procedimiento preciso. Primero las semillas se tienen que limpiar y pasan por un descascarillado, que es un descascarillado parcial, el cual es clave porque el nivel de remoción de la cáscara va a determinar directamente el nivel de la fibra final del producto. Luego se realiza la extracción del aceite mediante prensado mecánico y el uso de solventes. El residuo sólido que nos va a quedar se seca, muele y finalmente es como tenemos el suplemento proteico. Siguiente diapositiva. El girasol, pues, es también científicamente llamado Helianthus annus y es un cultivo oleaginoso anual que prospera en climas principalmente templados y cálidos. Siguiente. Bueno, ahora hablando de la composición química proximal, tenemos que este producto se destaca por tener un 30% de proteína bruta. Presenta una humedad estándar de 10,3% y el contenido de cenizas es de 6,5%, lo que nos puede indicar su aporte mineral. Ya que este, al ser un producto extraído, mantiene apenas un 1,5% del extracto etéreo. Y bueno, para ahora pasando por lo que vendría a ser el perfil de carbohidratos estructurales, tenemos que cuenta con fibra bruta de 23,3%. Y si vemos esto parte por parte más a fondo, mediante lo que vendría a ser el sistema de Van Soest, vemos que la fibra, la LFND, es de un 40,1%. Y esto limita el consumo en monogástricos, con una fibra detergente ácido que viene a ser el FAD de 26,4%, junto con la lignina a un 7,5%. Lo que si bien es una buena joya energética y proteica para rumiantes, en los no rumiantes como los monogástricos, su digestibilidad es aún más condicionada. Siguiente, por favor. Bueno, pasando con los aminoácidos principales, em,
expresados en el porcentaje de la proteína bruta. Como mencionamos al principio, tenemos la lisina, que está subrayada aquí, es el principal aminoácido limitante, ya que aportando con un 30.57% de la PB. Sin embargo, esta tiene una digestibilidad ideal estandarizada que es muy aceptable, que ronda el 76% en porcinos y 81% en aves. En otra parte tenemos la metionina de la torta de girasol, que aporta un 2.26%, y la combinación de metionina con cistina, que nos da un 4.01%, que muestra que tiene una digestibilidad muy alta, que va entre 86% y 89%. También hay que mencionar la arginina, que también tiene un 8.10% de digestibilidad y una digestibilidad muy sobresaliente de 90 a 92. Lo que nos indica que si suplementamos correctamente con la lisina faltante, es un ingrediente proteico con un gran valor biológico. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar tenemos el control de calidad nutricional. Tenemos primero la proteína bruta, que debe cumplir con el mínimo del 30% permitido. La humedad debe ser controlada rigurosamente para prevenir la proliferación de hongos y aparición de micotoxinas. La fibra bruta y el extracto etéreo, para poder asegurar que los niveles de energía y digestibilidad correspondan a la matriz de la formulación. El análisis físico, para poder monitorear las cenizas, los minerales como el calcio y el fósforo, y poder garantizar la homogeneidad física del lote. Y bueno, en conclusión, la torta de extracción de girasol del 30% es un recurso muy económico, estratégico y sumamente palatable, que optimiza la nutrición de los animales. Y nada, gracias. Ok, entonces en este tema de, ¿puedes colocar en control de calidad, por favor? Regresa al control de calidad. En el tema del girasol, el contenido de proteína es 30. Recordemos, el primer grupo decía algodón 38. Correcto, 38. La soya, que está dentro del PPT, la torta de soya, tiene 44, 48, después llegar a 50% en base seca. La soya es la que tiene más proteína dentro de los insumos de naturaleza vegetal. Soya, 44, 48%. Luego le sigue algodón, tenemos de 38%, 35, 38%. Y luego viene el girasol. El girasol es el que tiene menos proteína porque tiene más fibra. ¿Sí? El girasol es el que tiene más fibra. En este caso están reportando girasol fibra de 23%. Es un insumo fibroso. Para que sea fibroso tiene que tener más de 20% de fibra. Entonces, esta torta de girasol, la que se está exponiendo, es fibroso, tiene 23%. Y recuerden, más fibra, menos energía, más fibra, menos proteína. ¿Sí? Entonces, dentro de los temas de control de calidad, se puede controlar fibra para ver si está viniendo con más o menos fibra de lo previsto. Proteína para ver si viene con más o menos proteína. En insumo proteico, siempre proteína, ¿sí? Como lo han colocado aquí. Además, si es que viene con componente antinutricional. ¿Ok? Cenizas, minerales, han colocado fibra, el tema de humedad, el tema de proteína, son los mínimos que se piden. ¿Correcto? Listo. Siguiente grupo, por favor, gracias. Siguiente grupo que va a presentar. ¿Alguno más? ¿Alguno más que va a presentar su PPT? Muy bien. Ok, palmiste, torta de palmiste. Eso es un insumo muy peruano. Ya está. Adelante, por favor. Ya, buenos días, profesora y compañeros. El tema que nos tocó es de la torta de presión de palmiste, que es un subproducto obtenido a partir de la extracción del aceite de palmiste, de la palma africana. El proceso de obtención consta de 3 etapas principales, que primero se realiza la ruptura de la semilla para poder acceder al palmiste, que se encuentra protegido por una cáscara muy dura. Luego, en segundo lugar, el palmiste es sometido a un prensado mecánico, cuyo objetivo es extraer el aceite contenido en su interior. Luego, finalmente, como tercer paso, como resultado del prensado, se obtiene un residuo sólido denominado torta de presión o harina de palmiste. Este producto conserva entre un 8 y un 10% de grasa residual, y su composición puede variar según la eficiencia del proceso de extracción y la cantidad de material fibroso presente. Siguiente, por favor. Luego, como composición química proximal y aminoácidos, primero, respecto a la composición química proximal, la torta de palmiste presenta aproximadamente 16.7% de proteína bruta, 7.8% de extracto etéreo o grasa, y 21% de fibra bruta y 4.5% de ceniza. Esos valores indican que se trata de un ingrediente con contenido moderado de proteína y alto contenido en fibra. Ahora, en cuanto a los aminoácidos,
la calidad proteica es considerada moderada debido al desbalance en algunos aminoácidos esenciales. La lisina es el principal aminoácido limitante, ya que se encuentra en bajas concentraciones y además puede verse afectado por el calor. Esto generado durante el proceso de prensado. Luego, la metionina presenta niveles moderados y un mejor balance nutricional en comparación con la lisina. Ahora, debido a esta deficiencia de lisina, cuando la torta de palmiste se utiliza en dietas para aves o cerdos, suele ser necesario suplementar este aminoácido para cubrir los requerimientos nutricionales. Ahora, respecto al control de calidad, siguiente, por favor. Ahora, respecto al control de calidad nutricional, para poder garantizar la calidad nutricional de la torta de palmiste, se evalúan diferentes parámetros, que el primero es la humedad, que se debe mantener por debajo del 12%, ya que valores elevados de humedad favorecen al desarrollo de hongos y la producción de micotoxinas durante su almacenamiento. Luego, como segundo parámetro, el segundo parámetro es el índice de peróxidos y acidez, que permiten evaluar el grado de oxidación de las grasas y detectar problemas de rancidez. Luego también se controla el contenido de fibra cruda y FND, con la finalidad de verificar que no exista exceso de la cáscara o material fibroso que reduzca la digestibilidad del alimento. Y por último, se evalúa la proteína bruta para asegurar que el producto mantenga un contenido proteico adecuado y homogéneo entre los diferentes lotes. Y gracias. Ok, ahí nomás dejen por favor en control de calidad. Entonces, en el caso del palmiste, tiene, si bien es cierto, si lo comparamos con el resto, ¿no? Primero era soya, 40, 50%, luego algodón, 35, algunos pueden llegar a 40, 38% del que han expuesto. Luego viene el girasol, ¿no? Con 30%. Y ya el palmiste viene más abajo, tiene 16% el que han expuesto, 16.7% de proteína bruta, porque tiene más fibra, a más fibra menos proteína, ¿cierto? Más fibra, menos proteína. En el Perú hay mucho el tema de la palma. Se han sembrado, se siguen sembrando, la industria que comercializa el aceite siembra la palma, correcto, para obtener este producto que tiene más valor, el aceite. En sus residuos de este proceso de extracción me queda esta torta de palmiste. Si bien es cierto, no tiene ni 30 ni 40 de proteína, pero tiene 16%. Y se utiliza en alimentación básicamente de rumiantes porque, insisto, para esta han indicado 21% de fibra. Y en los rumiantes sí se valora ese contenido de fibra. ¿Ok? Entonces, control de calidad, sí o sí, para cualquier insumo proteico, verificar que efectivamente tenga el contenido de proteína que me están indicando en la venta. Sí o sí, el tema de la humedad, ¿correcto? Sí o sí, sobre todo para los insumos proteicos que tienen alto contenido de fibra, verificar la fibra. Va a haber fibra alta, pero no más de la que la estamos solicitando. Y el contenido de peróxidos, índice de acidez, yo lo puedo determinar, sí, para ver si es que ha quedado. Normalmente la industria trata de sacarle lo máximo de aceite, pero cuando hay industrias muy artesanales, si no sacan todo el aceite, cuando es artesanal no lo sacan, me puede quedar aceite. Yo voy a verificar que efectivamente, verificar si es que hay o no hay aceite. Si es de industria tradicional, donde solamente por presión, presionan en la semilla y sacan el aceite, pero eso no es suficiente. Se me puede quedar aceite residual ahí. Y eso puede oxidarse, puede ranciarse, y ahí sí puedo y tengo que hacer un análisis de control de calidad relacionado con índice de peróxidos e índice de acidez. Todo depende del proceso, como vuelvo a repetir. Unas tablas dicen que incluso para cualquier insumo proteico de naturaleza vegetal, torta de soya, de solvente. Se ha utilizado un solvente para su extracción. Y eso ayuda a arrastrar toda la grasa que puede haber, o en este caso aceite que puede haber en este producto. Listo, gracias. Siguiente grupo, por favor. ¿Hay algún grupo más antes de irnos a la práctica? Antes de separarnos en dos salas. ¿Alguien más que vaya, algún grupo más que va a exponer? Profesora, ¿puedo compartir pantalla? Sí, claro. Sí, sí. A ver. Correcto, harina de carne, adelante. Buen día, profesora, buenos días, compañeros. En el caso de nuestro grupo nos tocó exponer el insumo proteico de harina de carne. Los puntos que vamos a tocar son el nombre del insumo, la descripción general, composición química, aminoácidos y control de calidad nutricional. En esta diapositiva básicamente trato de resumir lo que sería el procesamiento
pero como ya mencioné anteriormente, el nombre del insumo es la harina de carne y su definición es que este producto, seco, estable y pulverizado, es obtenido a partir del procesamiento térmico, es decir, de una cocción, un desgrasado, secado y molina de tejidos animales que no son destinados al consumo humano directo. Dentro de los tejidos son los recortes de carne, las vísceras, la sangre coagulada, los huesos y el tejido adiposo. Cabe resaltar que no incluye cuernos, pezuñas, pelo ni plumas, ya que no se consideran contaminantes o materiales no aptos, y es un ingrediente ampliamente utilizado en la alimentación animal, ya sea, por ejemplo, para cerdos, aves, peces y mascotas, por su alto valor proteico y su costo relativamente bajo comparado con fuentes vegetales como la soya. Y ahora sí voy a explicar lo que sería el procesamiento, el cual empieza con la recolección y transporte de materia prima. Es que se obtienen subproductos de rastros y plantas de beneficio como recortes, huesos, vísceras, sangre, tejido adiposo y canales decomisadas, es decir, como mencioné anteriormente, no aptos para el consumo humano. Y antes de explicar lo que es la morena gruesa, también se realiza una inspección y clasificación, es decir, que se retiran materiales extraños, ya sea como por ejemplo plásticos, metales, tierra, y se separan según su tipo, ¿no? Alto hueso, alta grasa. Y luego, ahora sí es lo que es la morena gruesa, es decir, la reducción de tamaño. La materia prima se pasa por un molino de martillos o cuchillas y se obtienen partículas de 2 a 5 centímetros para facilitar el cocinado. De ahí sigue la cocción, que sería el proceso térmico, la cual es una etapa importante, ya que se introduce en la cocina continua o se introduce en cocina continua a 120, entre 120 a 140 grados durante 20 a 60 minutos. Y aquí el objetivo básicamente es esterilizar, es decir, por ejemplo, eliminar patógenos, coagular proteínas, liberar grasa y reducir la humedad. Y sería el desgrasado y separación de sólidos, que es decir, que el material cocido se pasa por una prensa de tornillos centrífuga, en las cuales sirve para poder separar entre una fase grasa sólida húmeda. La fase grasa se envía a la industria de, por ejemplo, jabones, y la fase sólida húmeda es la carne y productos cocidos, que es en el cual estamos centrados en la alimentación y nutrición animal. De ahí pasaría al secado, la cual la fase sólida tiene entre 60 y 70% de humedad, y paso a secadores rotatorios hasta tener menos del 10% de humedad, ya que esto previene mohos, hongos y putrefacción. Y de ahí está lo que sería la molienda final, es decir, que en este caso el material seco se muele en molinos de martillo hasta poder obtener la harina entre 0,5 a 2 milímetros. Luego está el enfriamiento, que es la harina caliente se enfría en viradores de flujo de aire para evitar condensación y degradación de nutrientes. Y finalmente está lo que es el almacenamiento y empaque, que es que se sacan costales de papel o polipropileno, en el cual se menciona en las indicaciones que el almacenamiento es en un lugar seco, fresco y ventilado. Bien, en cuanto a la composición química proximal, la humedad es un valor bastante bajo ya que tiene un 4%, pero esto va a ayudar o va a favorecer su almacenamiento porque va a prevenir el crecimiento de hongos y la degradación bacteriana. En cuanto a las cenizas, es un porcentaje elevado de un 23,6%, lo cual va a ser normal en harinas de carne, ya que va a representar el contenido mineral total, principalmente de calcio y fósforo provenientes de tejido óseo. En cuanto a la proteína bruta, que es el 56,6%, este es el componente más fuerte, ya que tiene un aporte proteico sumamente alto, excelente para prevenir lo que son las deficiencias de aminoácidos esenciales en las raciones. El extracto etéreo, que tiene un 13,1%, representa los lípidos disponibles, va a aportar una alta densidad energética a la mezcla. La grasa verde, que es un 90%, indica el total del extracto etéreo, que son ácidos grasos y triglicéridos aprovechables y no otros compuestos no lipídicos. La fibra bruta también viene a ser un porcentaje bajo, como viene a ser un producto de origen puramente animal, va a carecer de lo que son paredes y celulares vegetales. Estos valores mínimos o cercanos a cero van a confirmar que no hay contaminación ni adulteración con subproductos vegetales como las cascarillas. Y tiene un 0% de carbohidratos de reserva en almidón y azúcar, lo cual es consistente con el tejido animal. La energía metabolizable en rumiantes es 2.900, en aves la energía metabolizable en pollitos menor a 20 días es 2.480 y en broilers ponedoras es 2.760. Siguiente.
Bueno, ahora en esa parte de aminoácidos, vamos a tocar los aminoácidos lisina y metionina. Bueno, con respecto a la lisina, gracias a su contenido en la harina de carne, este incrementa